Un cordial saludo para todos. Mi nombre es Eduardo Fabián Escobar Álvarez. Hoy voy a presentarles algunas temáticas respecto a la influencia del pensamiento crítico creativo desde el pensamiento de diseño en la innovación de la educación y con tecnología, como parte del curso de diseño e innovación en educación en y con tecnología de la maestría en educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNACH. Como tal, las tecnologías han cambiado la forma de concebir el mundo. Esto ha hecho que la estructuración de los procesos laborales, académicos, de gobernanza, se vean mediados por un componente ineludible llamado innovación. Este repercute, entre otras cosas, en la consolidación de estrategias y de dinámicas de relacionamiento. En el campo de la educación, un gran impacto que se ha presentado por parte de la tecnología ha sido la mitigación de los costos en los procesos pedagógicos. Esto ha permitido una visibilización y profundización de cómo van a ser los trabajos y las habilidades requeridas en el futuro, así como un punto hacia la garantía de la educación virtual, lo que ha permitido construir alternativas de formación fuera de esos tradicionales programas académicos en cada uno de los campos, especialmente en el de la educación universitaria. Por lo cual ha aparecido una serie de propuestas desde lo tecnológico como el aprendizaje adaptativo, que busca responder a prácticas de personalización del aprendizaje. Ha aparecido el machine learning y entre otros tantos elementos, lo cual ha dinamizado un poco el escenario académico y formativo en todos los entornos o en todos los campos del proceso pedagógico como tal. Entonces, si nosotros hablamos de pensamiento de diseño en la innovación de la educación, debemos entender en primera instancia que la educación está mediada por cambios constantes. Estos cambios requieren un carácter disruptivo para que se puedan generar impactos significativos en el desarrollo pedagógico, curricular, didáctico, y esta disrupción obviamente se va a asociar con los procesos de innovación, de creatividad y de la vinculación de nuevas tecnologías en el mercado. Esto hace que al momento de nosotros de hablar de diseño en educación, incorporemos implícitamente el componente de la tecnología y del cambio disruptivo como parte fundamental para lograr realmente unos escenarios y unos cambios en el entorno pedagógico y unas afectaciones positivas en las subjetividades que intervienen en el acto educativo. Esta vinculación entre tecnología y educación pues se va a desarrollar a partir de unas premisas que plantea la sociedad hiperconectada. Hablamos de una sociedad en la cual la información está al alcance de la mano y entonces aquellas posturas tradicionales que influían hacia un aprendizaje superficial, donde el común denominador era el componente memorístico, empiezan a perder vigencia porque realmente la información ya se encuentra al alcance de la mano. Ya solo para buscar algo que no se conozca se necesita unos cuantos clics o tocar la pantalla del dispositivo unas cuantas veces. Entonces, más que la memoria de la información, lo que se busca es la consolidación del conocimiento como herramienta de desarrollo y no como simple información. Esto hace que nosotros pensemos y planteemos dinámicas de aprendizaje y unas estrategias disruptivas a nivel didáctico y curricular que planteen un pensamiento de diseño en innovación de la educación desde un componente innovador y desde un componente que dé ruptura a ese tradicionalismo educativo. Por otro lado, tenemos unos retos en el pensamiento crítico y creativo, y es que al momento de hablar de pensamiento crítico y creativo en el diseño de innovación en educación, es necesario reflexionar acerca de cómo se está personalizando la educación para adaptarlo a las necesidades y las potencialidades de cada uno de los alumnos. Precisamente ahorita vamos a hablar un poco de las tecnologías disruptivas donde se busca realmente que el aprendizaje de los individuos, donde el aprendizaje de los que intervienen, de las subjetividades que intervienen en el acto educativo, pues estén mediadas precisamente por este proceso de personalización. Por otro lado, hay una tarea fundamental que es la formación de estudiantes y ciudadanos globales. Ya no formamos para el entorno local, estamos formando para el entorno global y eso requiere la consolidación de herramientas tecnológicas, la incorporación de habilidades blandas
que propendan hacia esa globalización del currículo y globalización de la didáctica como tal. Y finalmente, se plantea un reto en cuanto a la entrega de herramientas y habilidades sociales y tecnológicas que los mercados van a requerir. Algunas iniciativas para esa innovación en la educación pues va a ser el reforzamiento de habilidades digitales, que va muy de la mano con los procesos de alfabetización y de las habilidades blandas, el impulsar un pensamiento crítico y reflexivo, que eso hace parte precisamente, como vamos a hablar más adelante, de un aprendizaje profundo, la personalización del aprendizaje y la integración de la inteligencia artificial como parte de los procesos educativos. Por otro lado, si empezamos a revisar algunos elementos de las tecnologías disruptivas, podemos encontrar tecnologías como el Business Intelligence, el Machine Learning, el Big Data, el Cloud Computing, bueno, tantas, digamos que, vías de desarrollo tecnológico que se vienen presentando, y muchas de ellas apuntan a la educación. Entonces hablábamos cómo el aprendizaje adaptativo pues buscaba ese proceso de personalización, ¿sí? Pero también tenemos el Machine Learning, que el Machine Learning se convierte en una herramienta de acercamiento a la cognición humana o a la ingeniería del aprendizaje como estrategia para incorporar al estudiantado, al estudiante como tal en entornos virtuales, cada vez más acordes a sus necesidades y complejidades individuales. O sea que a través de estas tecnologías disruptivas también se está empezando a hacer una mayor comprensión de la subjetividad que interviene en ese acto educativo. En el caso del Machine Learning, pues el Machine Learning surge a partir de la teoría de Alan Turing, que se da sobre la década de los años 50, y parte de los elementos y de las herramientas que se plantean en la estadística y en los patrones algorítmicos, y la premisa va a ser el logro de la capacidad de aprendizaje de las máquinas. En educación, el Machine Learning pues va a tener una funcionalidad que puede apuntar a lograr experiencias educativas más personalizadas entre los estudiantes. También puede aportar en la consolidación de información y oportunidades en la toma de decisiones a partir de los datos recolectados, o sea que va a haber una mayor comprensión de esa subjetividad del entorno educativo, y eso nos va a permitir tomar mejores decisiones a nivel de gobernanza educativa, a nivel de desarrollo curricular, a nivel de formación, de promoción didáctica, entre otros tantos elementos. Dentro del Machine Learning pues se habla de algunas premisas como lo es el aprendizaje por refuerzo, el aprendizaje supervisado o no supervisado. Esto hace parte también o interviene un poco con lo que es el aprendizaje superficial y el aprendizaje profundo, y es que nosotros debemos comprender en este proceso de reformulación de los procesos de educación a partir de las reflexiones críticas con innovación y con desarrollo tecnológico, pues que existen unos enfoques de aprendizaje dentro del campo educativo, y estos dos enfoques pues van a ser no más sino una aproximación como relación entre la persona que aprende y el material que está siendo aprendido, ¿sí? Esto va a implicar que en la forma de que se desarrolle el aprendizaje, si es aprendizaje superficial o profundo, no va a ser implícito al estudiante, sino que va a depender de cada momento de aprendizaje, de su configuración, de su aplicación como tal. La diferencia entre lo que es aprendizaje superficial y aprendizaje profundo pues está dado por el grado de aprehensión y reflexión sobre lo que se aprende. Por un lado, el aprendizaje profundo pues va a buscar un mayor significado holístico, mientras que el aprendizaje superficial pues va a buscar la acumulación. El contexto va a influir como tal en la selección del enfoque de aprendizaje entre superficial y profundo, dado que van a coexistir elementos como la experiencia del estudiante con sus maestros, la experiencia con el currículo, los métodos de enseñanza, los procesos de evaluación. Entonces todos estos elementos que configuran el contexto en el cual se desarrolla el entorno educativo, pues van a mediar hacia llevar al estudiante a un aprendizaje superficial o un aprendizaje profundo. Asimismo, las experiencias previas, las preconcepciones, van a influir también en la selección de este enfoque de aprendizaje. Entonces, ahí las creencias que previamente fueron adquiridas por el estudiante pues van a ser fundamentales
y por eso es que se debe, a través de estas tecnologías disruptivas como el Machine Learning, comprender un poco a través de la data, cómo es el comportamiento y cómo es digamos que las preconcepciones que tiene el estudiante para poder tomar decisiones. Asimismo, otro elemento que influye dentro de la selección de los enfoques de aprendizaje va a ser la motivación, tanto intrínseca como extrínseca, dado que digamos que desde la motivación intrínseca, pues se supone un grado de compromiso por parte del estudiante para el desarrollo de la actividad de aprendizaje, ¿sí? Entonces él viene con unas motivaciones implícitas a él que lo van a comprometer y lo van a llevar a lograr los resultados que espera. Por el lado de extrínseca, la motivación pues va a ser un medio para obtener un fin académico, y aquí es donde se debe tener mucho cuidado porque esto hace parte también del contexto educativo, y es que si se motiva solamente hacia el alcance de un resultado académico, el estudiante posiblemente tienda a seleccionar como enfoque de aprendizaje el superficial. Entonces aquí es muy importante comprender estos elementos dentro de la configuración del entorno educativo y de las estrategias de reflexión crítica de la educación, porque la capacidad de autorregular el aprendizaje por parte del estudiante se va a vincular precisamente con ese enfoque de aprendizaje profundo, que se va a centrar en la comprensión, en la reflexión, lo que le va a permitir pues descubrimiento de significados, vínculos con conocimientos previos relevantes. Bien. Algunas tendencias emergentes del diseño y la innovación, pues es el famoso Blended Learning, que nos permite utilizar, digamos que las tradiciones o los elementos que previamente se habían trabajado en la educación presencial, pero tratando también de mediarlos a través de la educación virtual. Entonces este Blended Learning es una solución para que el estudiante no pierda ese componente, digamos que face to face o presencialidad, pero también se vea inmerso en procesos de tecnología o de involucramiento tecnológico para el desarrollo de sus actividades y de sus procesos de aprendizaje. Tenemos otras herramientas o otros enfoques como lo es el aprendizaje invertido, donde se le da un mayor rol al estudiante para que desarrolle sus procesos cognitivos, sus habilidades sociales en pro de garantizar ese desarrollo en el proceso educativo, que también podemos trabajar a través del trabajo colaborativo mediado por tecnología. Tenemos otras tendencias que apuntan a la gamificación y el uso de videojuegos, y es que los videojuegos y las pantallas se han convertido en el común denominador de las nuevas generaciones, y la educación no puede ser ajena a este compromiso. Y es que a través de procesos de gamificación, de videojuegos, de escenarios, se pueda consolidar precisamente procesos pedagógicos y se logren aprendizajes significativos para el estudiante. Finalmente, podemos encontrar herramientas disruptivas como la realidad aumentada, la impresión 3D y otras tecnologías que nos permiten apalancar el proceso educativo, apalancar el currículo, apalancar la didáctica a partir de estas herramientas, logrando esos aprendizajes significativos. No es por nada que aparecen unas tendencias como la educación SCORM para todo el tema de matemáticas, química, las ciencias como tal, donde a partir de realidad aumentada, impresión 3D, de simuladores, se empiezan a consolidar unos aprendizajes para diferentes espacios académicos que propenden precisamente a que la educación ya no sea solo a partir del libro o a partir de la relación docente-estudiante, sino que el estudiante participe de forma activa dentro de su proceso de formación. Entonces, esto es un poco las tendencias de educación disruptiva, las innovaciones tecnológicas y algunas aportes o apuntes para la reflexión frente a cómo nos debemos pensar la educación en y con tecnología, partiendo de las subjetividades y de las preconcepciones que se vienen formulando en las nuevas generaciones que estamos educando. Muchas gracias para todos.